Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. El tema es el Espíritu de Dios está sobre mí. Y es un tema muy hermoso. El Espíritu Santo no le damos el lugar que se merece. Ustedes saben que como cristianos creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero si ustedes se dan cuenta, cada vez que ustedes oran le dicen Dios. Y después al final le decimos, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pero el Espíritu Santo no lo mencionamos, es muy pocas veces. Solo cuando alguien habla en lenguas, dice, oh, el Espíritu Santo está obrando, está tocando o algo por el estilo. Pero el Espíritu Santo, muy pocas veces hablamos de él. Y la palabra de Dios habla que cuando Jesús iba a empezar su ministerio, llegó a Nazaret. Y quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Lucas 4. Muy bien, enciendan sus Biblias o abran sus Biblias. Muy bien. Ya estamos, ok. Bueno, dice la palabra del Señor, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, ahí está hablando de Jesús, ¿verdad? Vino Jesús a Nazaret, para poderlo entender mejor, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta, que dice, ¿qué profeta? Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, él abrió, le dieron el libro del profeta Elías, y cuando lo abrió, no lo buscó, sino lo abrió, y en ese momento encontró, y dice el versículo 18, el Espíritu del Señor, eso es lo que empezó a leer él, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí lo cerró. Algo muy importante entender acá es de que él no se propuso, yo puedo tener la lectura bíblica hoy, no, sino lo llamaron, le pusieron el libro del profeta Isaías, y cuando él lo abrió justamente en la profecía que hacía 700 años el profeta había dado. Y en esa profecía decía exactamente lo que el Mesías iba a venir en su primera venida. Y se lee ahí, primero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo primero que vino sobre Cristo? El Espíritu Santo. Eso no lo perdamos de vista. El Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, entonces vamos a donde Cristo leyó esto. Vamos al libro del profeta Isaías. Vamos a Isaías 61 del 1 al 2 para que ustedes constaten que es real lo que les estoy comentando. En Isaías 61, 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró el Señor Jesús. Pero si ustedes se dan cuenta en el texto, ahí
ahí no hay ni punto ni coma, sino continúa y dice el versículo, digamos, continúa el versículo 2 y dice: y en el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llenados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es importante entender para esta prédica que la profecía de hacía 700 años estaba dividida en dos. La primera profecía se llama Mesián ben Yosef, y esa termina a la mitad del versículo 2, y es lo que Jesús habló o leyó en la sinagoga en Nazaret. Cuando él paró de cabal en ese momento, cuando dice en el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad. Y ahí terminó el Señor. No leyó lo que continúa. Y lo que continúa, ahí habla de la segunda venida de Cristo. Y a eso se le llama Mesián ben David. La primera parte, solo para que puedan entender, Mesián ben Yosef. Y la segunda parte, que es la segunda venida, es Mesián ben David. Es importante entender que Jesús no había venido a este mundo ya a libertar a los cautivos, a darle la victoria a Israel, no. Y eso era lo que esperaba Israel, ¿se recuerdan? Ellos estaban esperando a un mártir, a alguien que los liberara de la esclavitud romana. Pero Jesús exactamente paró donde dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En lo que habló el Señor Jesús, habló de 6 puntos. Lo primero es que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Lo segundo es que Dios lo había ungido. Lo tercero, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Tercero, ese es el cuarto, ¿verdad? Vendar a los quebrantados de corazón. 5, publicar libertad a los cautivos. Y 6, a los presos, apertura de la cárcel. Hoy vamos a hablar, esto se va a dividir en 2 pláticas. Hoy vamos a dar la primera parte y dentro de 15 días vamos a dar la segunda parte. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de los primeros 2 puntos. La primera, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y lo segundo es, me ungió Jehová. Ahora, no vamos a hablar de cómo Jesús estaba lleno del Espíritu Santo o cómo fue ungido, sino esto es una figura de cómo nosotros como hijos de Dios estamos llenos del Espíritu Santo y hemos sido ungidos de parte de Dios. Cuando nosotros dimensionamos esto, la perspectiva nos cambia. Es como, por ejemplo, usted tiene una licencia tipo, ¿cuál es la de menor calidad? La C, ¿verdad? Esa todo el mundo tiene, ¿verdad? Después ya viene la B y después ya viene la A, es la profesional, ¿verdad? Con la profesional uno puede agarrar cualquier carro, cualquier vehículo, que usted no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque es experto en manejar. Pero eso sí, si usted avienta a alguien, literalmente al bote de una vez, ¿verdad? O sea, una gran responsabilidad. Cuando uno tiene una licencia tipo C, uno puede decir, no, es que estoy empezando, estoy un poco chocomax, entonces no miro muy bien. Entonces ahí usted se puede librar un poco, ¿verdad? Y espiritualmente es igual. Cuando uno entiende lo que es el Espíritu Santo en uno, la dimensión cambia completamente. O sea, yo puedo entender que el poder de Dios, lo que dice Génesis 1:1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ese mismo Espíritu es el que habita ahora en nosotros. Amén. Amén. Ese mismo Espíritu habita ahora en nosotros. ¿Saben cómo es esto? Ustedes han escuchado lo de la bomba atómica. Entonces lo que hicieron es que el poder de los átomos los condensaron de tal forma para meterlos en un recipiente pequeño, y cuando eso se detona en cierto momento hace algo exageradamente desastroso.
Y es de la misma forma, eso es lo que yo me imagino, que el poder de Dios, el Espíritu Santo, lo hizo el Señor tan pequeño, pero a la vez tan grande, que ahora habita en medio de nosotros. Imagínense, hermanos, ¿usted ha escuchado de la nitroglicerina que medio se mueve y explota? Así deberíamos ser nosotros. Medio nos mueve el diablo, ay, que aquí está un hijo de Dios, aquí está una sierva de Dios. ¿Por qué? Porque ese poder está en nosotros. No es una historia, no es una historia bonita de niños, no, sino es real, y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Muy bien, vamos con la primera. Cuando Jesús dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Definitivamente nosotros como hijos de Dios, también ese mismo Espíritu está en nosotros. Recuerden que la palabra de Dios dice que mayores cosas de las que hizo el Señor Jesucristo, nosotros vamos a poder hacer. Y para poderlo hacer, no es con nuestras propias fuerzas, sino es con el Espíritu Santo. Yo les comentaba hace unos domingos atrás, de que muchas veces uno pasa desapercibido lo que Dios puede hacer a través de uno por medio de su Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que yo les comenté de que hermano Luisito me llamó un día, que no iba a poder llegar al ensayo, que estaba bien resfriado y se escuchaba bastante mal? Y en eso yo, como normalmente uno hace, ¿verdad? Va pues hermano, Dios te bendiga, que sigas mejor. Pero eso, algo dentro de mí me dijo, no, orá por él. Y en eso le dije, Luisito, espérame. ¿Sabes qué? Voy a orar por vos de una vez. Y de una vez ahí, en caliente, ¿verdad? La sopa se toma caliente. Y ahí empecé a orar y terminamos de orar, y tampoco fue una oración de media hora hablando en lenguas, profe. No, sino algo sencillo. Y el domingo que venimos, Luisito estaba acá activo como siempre. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estás? Bien, hermano. La oración que hiciste me sanó. ¿Qué oración? Le dije, a mí hasta se me había olvidado. Entonces, el mismo poder que está en mí, está en ti, está en vos, está en cada uno de nosotros, ¿o no? ¿O no es cierto? No hay preferencias. Tal vez algunos nos acercamos un poco más, pero todos tenemos libre acceso a la presencia del Señor. La palabra de Dios dice que cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y esa es una figura que podemos entrar libremente a su presencia. Ya no necesitamos de ningún intermediario entre nosotros y Dios. Así que, muy bien, el punto número 1 es que somos sellados con el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, escucha esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí en Efesios cabal da a ver o muestra ¿cómo es el proceso cuando uno acepta a Cristo? Mira, pues dice, habiendo oído la palabra de verdad. Oído la palabra de verdad. Después dice, el evangelio de vuestra salvación. Primero oímos y el oír activa nuestra fe. Y cuando activa nuestra fe, nosotros escuchamos el evangelio de salvación. Y después de haber escuchado ese evangelio de salvación, dice, habiendo creído en él. ¿En quién? En Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y después dice, ya después de haber aceptado a Cristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Esto es, hermano, como que si tú tuvieras un carro, el carro de tus sueños. Por ejemplo, a mí el carro de mis sueños es un BMW X6. Ese es el carro de mis sueños. Tal vez algún día alguien me va a dar jalón, ¿verdad? Por lo menos. Pero ese es el carro de mis sueños. Pero ¿de qué sirve que sea el carro de mis sueños, ese carro, y que yo tenga las llaves y que las tenga colgadas donde tengo todas mis llaves? Y yo digo, bueno, voy a ir a hacer un mandado, pero no uso ese carro.
Ahí están las llaves, tengo todo el derecho, me lo regalaron, está mi nombre, están las llaves ahí, el tanque está lleno, no tiene ninguna falla y no lo uso. Mejor me voy en Dodge patas. Es igual el Espíritu Santo. En nosotros, lo tenemos en nosotros, pero no lo usamos. No lo usamos para bendición a otros. No lo usamos para bendición de nosotros. Porque siempre hay esa vocecita que dice, no, por ahí no vayas. Por ahí no mires eso. No hables de esta forma. Para eso nos sirve el Espíritu Santo. Entonces, aquí en Efesios 1:13 nos habla precisamente de que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que ese poder, el Espíritu de Dios, está en ti, sí o no? Levante la mano quien cree que lo tiene en su ser. Amén, muy bien. Los que no levantaron su mano, pasen adelante, vamos a liberarlos. Aunque no lo creas, hermano, el Espíritu de Dios está en ti. O sea, a medida que tú aceptas a Cristo, sos sellado con el Espíritu Santo. El segundo punto dice, me ungió Jehová Dios. Eso quiere decir, cuando me ungió, quiere decir me escogió. Y quiero ponerte un ejemplo de ungir y escoger. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, habla cuando el profeta Samuel llega con el papá de David, que se llama Isaí, y llega a ungir al próximo rey y le dice, ¿dónde están tus hijos? Y trae a los más grandotes, a los más fuertes, etcétera, etcétera. Y mira a todos y dice, no, falta alguien. Y en eso manda a llamar a David y mira lo que dice el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, o sea el profeta, y se volvió a Ramá. Aquí vemos de que, como bien dice la palabra, todos son los llamados, pero pocos los escogidos. Fueron llamados todos los hijos de Isaí, pero solo uno fue escogido. Solo uno fue seleccionado. Y solo sobre él fue lleno el Espíritu Santo. Fue llenado del Espíritu Santo. Y de igual forma nosotros, hermanos. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y tú y yo somos de los pocos escogidos que hemos venido en base a una preselección, a una predestinación a los pies de Cristo. Fuimos llamados, fuimos ungidos y fuimos elegidos de parte de Dios. El hecho de que tú hayas venido a los pies de Cristo no es coincidencia, no es porque dijiste, bueno, está bien, voy a levantar la mano o voy a seguir a Cristo, sino realmente hay una selección de parte de Dios y esa selección, por consiguiente, viene la llenura del Espíritu Santo. Cuando ahí habla, me ungió, ahí se habla de que Dios confirma y Dios unge. En 2 Corintios 1:21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Les voy a poner en contexto lo que dice 2 Corintios 1:21. Aquí Pablo manda una carta a la iglesia de Corinto porque habían ciertas divisiones. Entonces viene Pablo y les dice a la iglesia de Corinto, les dice, y el que confirma quiénes somos nosotros ante ustedes es Cristo. Y después dice, y el que nos ungió es Dios. Aquí viene Pablo y deja claro que el que confirma nuestra fe en nuestros corazones es Cristo. Y aparte de eso, Dios es el que nos unge. Hablando precisamente de ungir y de tener la presencia de Dios. Todos tenemos la presencia de Dios, pero muy pocos nos atrevemos a utilizar ese poder de Dios.
Se recuerdan que está el fruto del Espíritu y están los dones del Espíritu, y eso lo vamos a hablar después. Pero solo para una antesala, es de que cada uno de nosotros tenemos esos dones, tenemos ese fruto, pero no los ponemos en práctica, o tal vez si ponemos más en práctica el fruto, ya somos más pacientes, ya no somos tan machete cuto, ya pues amamos más a otras personas, en cambio antes nos costaba. Entonces, sí, el fruto va obrando poco a poco, pero los dones espirituales ahí los dejamos. Cuando alguien nos pide un consejo y tal vez tú tienes el don de sabiduría, ahí debes activarlo. Si tú tienes el don de sanidad, si alguien te dice, por lo menos que sea, me duele la muñeca o me duele la rodilla, ahí tú llegas rapidito, vete, vamos a orar. Lleva tu botecito, tu frasco de aceite de oliva y de una vez unge ahí. Y si tienes la opción, libéralo de una vez, tal vez tiene una legión encima. Pero lo podemos hacer, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, ¿qué nos limita? Por ejemplo, a veces los que predicamos, ¿qué coincidencia que solo cuando predicamos fluimos en el Espíritu? ¿No sería bueno que fluyamos siempre? Porque el Espíritu de Dios que está en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, es el mismo que tenemos cuando predicamos. Entonces tenemos que fluir. No solamente podemos sanar a alguien en una noche especial. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Podemos obrar por medio del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, el Señor Jesús les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que nos detengamos acá un poco. Miremos el contexto. Los discípulos venían de un trauma en el cual habían crucificado literalmente a su maestro. A Pedro, si se recuerda, Pedro andaba viendo hacia dónde llevaban a su maestro. O sea, recuerden que los discípulos sabían, pero a la vez no entendían que Cristo realmente era el Mesías prometido y no era un profeta más, no era un maestro más, sino había como cierta incertidumbre, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús fue capturado, todos los discípulos salieron huyendo, excepto Juan y Pedro, que en algún momento empezó a buscar a dónde se iban a llevar al maestro. Pero ahí había temor en sus corazones. Cuando uno tiene temor, hermano, uno no hace nada. Se recuerda cuando fue lo del COVID, había temor en nosotros. Todos con mascarilla, otros exagerados, también una su cosa así como espacial, una su cosa transparente de plástico, ¿verdad? Ya solo faltaba que se todos exagerados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había temor en nosotros, había temor en nosotros. Cuando hay temor, nos enfriamos. Es como aquellos animalitos que cuando los asustan, ¡tuc!, se quedan paralizados y se caen completamente. Y muchas veces somos de ese tipo de personas que cuando hay temor en nosotros no sabemos qué hacer. Pero aquí es, hermanos, cuando nosotros tenemos que entender que Cristo está en nosotros, que la presencia de Dios está en nosotros, y podemos ver que los discípulos actuaban de una forma diferente sin la llenura del Espíritu Santo a con la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura, temerosos. Sin la llenura, estaban en un aposento. El aposento alto no vayan a pensar ustedes que es un lugar donde descendía la gloria de Dios. No, el aposento alto simplemente era el segundo nivel de una casa, así de sencillo. Entonces ellos estaban en un lugar, en el segundo lugar de una casa, escondidos, guardados, sin la llenura del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo. Pero después, cuando Jesús viene, resucita, y viene y les dice, antes de ascender a los cielos, les dice: y recibiréis poder. Recibiréis poder. Hermanos, ¿qué es poder? Poder.
Así de sencillo. No puedo usar un sinónimo. No, el poder es poder simplemente. Entonces nosotros vamos a recibir con ser sellados por el Espíritu Santo, vamos a recibir ese poder del Espíritu Santo. Para hacerte un pequeño demo del Espíritu Santo, cuando fue la creación, Dios dijo, hágase tal cosa, hágase, sepárese, todo eso lo hizo el Espíritu Santo. Después, cuando Israel salió de Egipto y se encontró entre la espada y la pared, o entre el mar y el ejército egipcio, el Espíritu Santo abrió el mar, que es el poder de Dios. Cruzaron, y por todo ese lapso de tiempo que estuvieron dando vueltas y vueltas en el desierto, una columna de fuego los cubría en la noche y una columna de nube los cubría en el día. Y eso era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ese mismo poder de Dios, fue el que resucitó a Cristo. Y ese mismo poder es el que está en cada uno de nosotros. Entonces, por consiguiente, hermanos, nosotros recibimos ese poder. Ahora, ya para ir terminando, quiero ponerte un ejemplo. Hablando de entender que el Espíritu de Dios está en nosotros y cómo poder ponerlo en práctica día a día. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 9. Antes de leerlo, la palabra de Dios comenta de un hombre llamado Saulo, de un lugar llamado Tarso. Y él andaba persiguiendo a la iglesia. Y total de que la mayoría de la vieja iglesia o de la iglesia antigua se trasladaron a un lugar que se llamaba Damasco. Entonces Saulo, con un grupo de personas, los siguió a ese lugar. Camino a Damasco, Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo y se quedó ciego. Entonces las personas con que él iba lo entraron a este pueblo llamado Damasco. Entonces mira lo que pasa ahí, versículo 10 del capítulo 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recobrar, o para que recobre la vista. Ahora miren pues cómo obra Dios. Aquí este hombre llamado Ananías, que era una persona que era lleno del Espíritu Santo, por medio de una visión viene Cristo y le habla y le dice que se levante, que vaya a una calle que se llama Derecha y que busque en tal casa a un hombre llamado Saulo de Tarso. O sea, esa visión viene y le da la dirección, le da el nombre y todavía le dice por qué estaba orando Saulo. Unos días atrás, Saulo perseguía a los cristianos. Unos días después, Saulo empieza a orar. Esa es la transformación. ¿Te recuerdas lo que leímos en Efesios? Vamos a ver. En Efesios 1:3 se escucha lo que dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces mira lo que le pasa a Pablo o a Saulo. Entonces la contraparte es cuando Dios o Cristo, como quieras llamarle, o Espíritu Santo, también
le habla a Pablo y mira lo que dice. Vamos a ver, levantando versículo 12. Final del versículo 11, que dice: y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí viene Pablo, ora a Dios, Dios le revela a una persona con todo y nombre y DPI y que dice que entra a su casa, le impone las manos y en ese momento él recobra la vista. Aquí es algo sobrenatural. Hay que tener cuidado, y aquí hago un paréntesis, cuando nosotros decimos es que Dios me habla por medio de sueños. A veces lo que cenamos un día anterior nos hace mal. Entonces, si Dios nos revela a nosotros el sueño o nos da un sueño, también te va a dar la interpretación. Yo me recuerdo que una persona antes me decía: fíjate que tuve un sueño, Dios me dio un sueño. Ok, cuéntamelo. Me decía: mira, fíjate que vi y pasó un caballo y de repente pasó un perro y después tú ibas caminando y interesante. ¿Y qué? Pues nada. Pues por lo menos dime qué interpretas del sueño o qué sientes en tu corazón. Porque tal vez yo me puedo imaginar, me van a regalar un caballo, me van a dar un perro, ¿verdad? Yo puedo interpretar algo. O alguien puede decir: no, lo que pasa es de que se cayó del caballo y el perro le salió para morderlo. Hay muchas interpretaciones. Pero si Dios te da un sueño, que está bien, está perfecto, dile al Señor que te dé la interpretación. ¿Y para quién es este sueño? Aquí Dios le da la interpretación y el sueño a Ananías, y también le da una visión y una interpretación, en este caso también a Saulo. Versículo 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Regresemos al versículo 15 y quiero hacer énfasis en esto. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Yo no sé si te ha pasado, hermano. Yo creo que sí. A veces Dios pone en tu corazón hablar con alguien, llamarlo o mandarle un mensajito. Y es el Espíritu Santo guiándote para hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque esta persona va a ser un instrumento escogido en las manos de Dios. Hermano, tú viniste a los pies de Cristo porque tú eres un instrumento para salvación y para bendición de otros. No estamos acá solo para llenar un espacio. No estamos acá o seguimos a Cristo para decir que somos cristianos o que somos evangélicos. No. Estamos acá. ¿Por qué? Porque somos instrumentos escogidos en las manos de Dios para salvación y bendición de muchos. Y de esto vamos a hablar la segunda parte. Y quiero ir terminando con esto. Versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa de Saulo, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció, aleluya, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno, aleluya. Esos somos nosotros, llamados para salvación, llamados para restauración, pero también para entender que somos llenos del Espíritu Santo y tenemos que obrar. En la mañana, cuando venía de mi casa para la iglesia, venía escuchando una canción que decía, un corito pues, para que no digan nada.
Venía escuchando un corito y decía, qué bueno es dar, algo así decía, yo nunca había escuchado esa canción, pero dice, qué bueno es dar los mejores años de mi vida al Señor. Yo quiero felicitar públicamente, tal vez no es correcto, pero quiero felicitar al hermano Víctor, a Luisito, que ellos fueron a componer el techo de una hermana, porque el techo se le estaba cayendo. Y eso es demostrar el amor de Dios. A veces nosotros solo nos enfocamos en los dones espirituales, pero muy pocas veces le damos valor al fruto del Espíritu, a demostrar el amor. Cuando nosotros entendemos que estar llenos del Espíritu Santo no solamente es hablar en lenguas o profetizar o dar palabra o sanar, sino también se refiere a demostrar nuestro amor. Si alguien, ustedes miran que se está cayendo algo, hermano, yo le ayudo, no se preocupe. Inclusive si no es cristiano, hermano, usted está dando testimonio de que Dios vive en usted. Pero muchas veces nosotros decimos lleno del Espíritu Santo, y hasta cambiamos el tono de voz. Aleluya, siervo del Dios Altísimo. Pero no es necesario hacer eso. No es necesario decir, hermano, vamos a ayunar, véngase, vamos a orar para que usted sane. Está bien si usted siente en su corazón, pero solo con una palabra, con fe, con convicción y entendiendo que el Espíritu Santo está en nosotros, solo con una oración sencilla, el enfermo sanará, el afligido sanará, el que tiene confusión en sus pensamientos y en su corazón va a ser restaurado. ¿Por qué? Porque si media vez nosotros entendemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, hermano, como dice la palabra de Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Zacarías 4:6 dice, traducción lenguaje actual, no hace falta que seas poderoso ni necesites un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. Media vez tengamos el Espíritu Santo en manos en nosotros, que lo tenemos de hecho, pongámoslo en práctica y Dios hará grandes cosas. Grandes cosas. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, tu palabra dice, Señor, que cuando tú empezaste tu ministerio, llegaste a Nazaret, en el lugar donde tú creciste, y como era tradición, fuiste a la sinagoga, te acercaste a leer, te dieron el libro, el rollo del profeta Isaías, y dijiste exactamente a lo que tú ibas a venir a esta tierra. Y dijiste, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gracias, Señor, porque sin duda alguna todos los que estamos acá, Señor Jesús, tú trajiste esas buenas nuevas porque éramos pobres de espíritu. Veniste a salvarnos, a levantar nuestros corazones quebrantados, a darnos libertad, a decirnos que ha venido la salvación a nuestra vida. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos acá presentes no se les olvide
que cada uno de nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo y está dentro de nosotros, está en nosotros y solo está esperando que nosotros activemos, o mejor dicho, actuemos en fe, obrando para bendición de nosotros y para bendición de otros. Que entendamos que tú nos ungiste, que tú nos elegiste, Señor Jesús, como tus hijos, y para que seamos de bendición a otros. Hermano, ahí donde tú estás, déjame decirte esto. Aparte de ser salvo en Cristo Jesús, aparte de tu nombre estar escrito en el libro de la vida, déjame recordarte de que ese poder de Dios está en ti. No lo desperdicies. Tú tienes libre albedrío de usarlo o no usarlo. Pero qué mejor si lo usas para bendición para ti, para bendición a los tuyos y para bendición a otras personas. Vamos, levántate. Usa ese poder de Dios para bendición de otros. Yo sé que tú sabes que tú tienes un don especial de parte de Dios, que tienes un regalo especial de parte del Espíritu Santo y que ha brotado de muy de vez en cuando en ti y lo has dejado dormido. Pero déjame decirte que el tiempo de la segunda venida de Cristo está cerca. Maranata, Cristo viene pronto. Y en los últimos días la iglesia de Cristo se levantará con poder y gloria, que tenemos que predicar más que nunca salvación para poder rescatar más almas de las garras del diablo. Así que te exhorto, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que te levantes como un hijo de Dios, como un guerrero, sabiendo que el poder de Dios está en ti, sabiendo que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? La palabra de Dios dice que la naturaleza entera está esperando el despertar de los verdaderos hijos de Dios. Si tú entiendes esto, yo te voy a pedir que le digas al Señor ahí donde tú estás: úsame, úsame, úsame con tu poder y tu gloria. Úsame, Espíritu Santo. Prometo de ahora en adelante abrir mi corazón, activar ese don que tú has puesto en mí para bendición de otros. Oh, sí, Señor. Hija mía, dice el Señor. Hija mía, dice el Señor. Desde hace tiempo atrás ha habido incertidumbre en tus decisiones. Pero he aquí, dice el Señor, yo he puesto serenidad, he puesto, dice el Señor, tranquilidad para la decisión que tú vas a tomar. Y esa decisión, dice el Señor, va a ser trascendental para tu futuro y el futuro de los tuyos. No tengas temor, dice el Señor, porque la certeza que hoy estoy poniendo en tu corazón es un sí para que tú actúes y que camines en fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, ahora te pido que nos lleves con tu paz, que nos lleves con tu bendición a nuestras casas y que podamos esta semana, Señor, ver derramada tu gloria y tu favor en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios y en todo lo que hay en nuestro alrededor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. God bless you. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites
y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.